Estimados profesionales, sean bienvenidos a este tema de capacitación que nuevamente llevamos gracias al Colegio de Ingenieros Agrónomos por medio de la Unidad de Capacitación y Actualización Profesional UCAP. En esta oportunidad tendremos el tema fertilizantes, conceptos de formulación a cargo del ingeniero Cristian Rossi. Vamos a agradecer toda consulta que se pueda generar en el transcurso de esta capacitación, poderla anotar en el chat general o en la bandeja de preguntas y respuestas para darle el seguimiento al finalizar esta capacitación, esperando que el tiempo sea un aliado y poder responder todas las consultas que se puedan generar. Ingeniero Rossi, el tiempo es tuyo. Gracias, Luis. Es un gusto estar nuevamente con ustedes esta tarde. El tema que vamos a trabajar el día de hoy, fertilizantes, conceptos de formulación, es complementario al tema que estuvimos trabajando sobre fertilizantes, conceptos generales. Como mencionó Luis, al final pues se pueden hacer preguntas, se pueden hacer todas las consultas. Advierto que en la parte central de la presentación vamos a hacer unos cálculos para que vean ustedes que este es un tema que tiene muchísima aplicación y les va a servir cuando ustedes necesiten hacer cálculos para ver cómo seleccionar materias primas que están integradas para hacer un fertilizante. Entonces, si existiera alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, por favor, insisto, para eso estamos y con muchísimo gusto al final de la presentación pues lo podemos aclarar. Así es que sin más voy a apagar mi cámara, voy a encender el puntero y vamos a empezar. ¿Ok? Entonces, lo primero que es importante que mencionemos, que trabajemos, es recordarnos un poquito de lo que son los fertilizantes, porque el tema definitivamente va a estar determinado por los conceptos y lo que estuvimos hablando de qué es un fertilizante la semana pasada. Entonces, ¿qué es un fertilizante? Y rápidamente vamos a recordar que son compuestos de origen natural o artificial, de uso individual, o sea, monoproductos o en una mezcla. Cuando hablamos de una mezcla es porque vamos a combinar varias sustancias para obtener una mezcla o una composición que esté de acuerdo a la nutrición vegetal, o sea, los requerimientos nutritivos de las plantas. Y por supuesto, recordar que la función de los fertilizantes es proveer a las plantas uno o más elementos para su desarrollo, su crecimiento, su reproducción y para otros procesos como por ejemplo la formación de los frutos o de las semillas que están involucrados definitivamente con el metabolismo de la planta. Entonces, estuvimos trabajando con los conceptos de fertilizantes simples o en mezcla. Y voy a insistir en esto. ¿Por qué? Porque los fertilizantes pueden usarse como materias primas, o sea, utilizar las materias primas directas o mezclarse para hacer esa receta, hacer esa formulación, para hacer esa nutrición que necesitamos. ¿Cuál de las dos conviene más? ¿Utilizar el fertilizante individual o hacer una mezcla? Espero que sea una pregunta que ustedes pueden hacerse a través de toda la presentación y al final pues podemos sacar nuestras conclusiones. Entonces, enfoquémonos en algo que es muy importante para poder continuar. Tipos de mezclas de fertilizantes. Como recordarán, la primera es la mezcla física. Sí, la mezcla física consiste en tomar las diferentes materias primas, colocarlas adentro de un sistema de mezclado, un mezclador automático, y obtener esa mezcla
en donde todas las partículas están juntas, pero no están muy bien integradas. Entonces nuestra mezcla puede ser que no sea totalmente homogénea. Luego tenemos una fórmula química. Está mal llamada como fórmula química. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es una mezcla de productos químicos diferentes, pero no hay una reacción química. Y luego, pues sí, tenemos una mezcla homogénea, que es la mezcla en donde estamos garantizando que la composición es la misma en cualquier porción que tomemos de la mezcla o en cualquier muestra que saquemos para hacer un análisis. Esa composición siempre va a ser homogénea. Entonces, deteniéndonos un poco en las mezclas físicas, nos vamos a detener aquí porque es muy importante entender todos los conceptos y aquí vamos a trabajar lo que es una formulación. Entonces, es una mezcla de varios monoproductos. Esto quiere decir de varios compuestos químicos que vamos a juntar para obtener esa mezcla nutritiva de acuerdo a los requerimientos de la planta. Como recordarán, pues estas mezclas no se miran homogéneas, o sea, podemos separar los puntitos aquí, pues tenemos los gránulos blancos, los podemos separar de los negros, de los rojos, ya sea porque nos vamos a sentar y separarlos uno a uno, o si hay diferente granulometría en esta mezcla, entonces al colocar en diferentes tamices, pues se puede hacer la separación. Y cada componente puede ser separado por medios físicos sencillos. Esto quiere decir que no tengo que hacer ninguna reacción, no tengo que hacer ningún proceso más que tamizar o disolver y con eso yo ya puedo separar. Y entonces aquí hay una foto que es importante. A quienes han visto cómo se hace un análisis granulométrico sabrán que esto es un tamiz que está graduado para separar precisamente las piezas o partículas grandes de las partículas más pequeñas. Entonces, con un tamiz yo puedo hacer la separación de estos gránulos, de estas piezas y obtenerlos por diferente granulometría. Ahora bien, una fórmula química es una mezcla de nutrientes que se llevó a cabo en una planta de origen, en una planta formuladora. ¿Por qué se dice esto? Porque para hacer la fórmula química, yo sí tengo que ya manipular los compuestos que estoy usando, los monoproductos, mezclarlos, molerlos todos juntos y hacer ese proceso del que hablamos, o sea, la vez pasada, lo que se llama granulación y que ahora vamos a explicar ya en detalle. Esas partículas que nosotros molimos, que son una mezcla de diferentes monoproductos, se mezclan con un aglutinante. Son gotas aglutinantes, o sea, es un líquido que se utiliza para pegar estas partículas. Y este líquido puede ser un líquido sencillo como agua en algunos casos, pero puede ser una goma, por ejemplo, una solución de una goma, o puede ser algún tipo de aceite que haga precisamente la unión de estas partículas de polvo y estos líquidos se agregan por aspersión, así como se hace la aspersión con una bomba fumigadora en el campo, pues también se hace la aspersión adentro del equipo por medio de sprays o de boquillas sobre las partículas y entonces se hace ese proceso. Ya que se ha asperjado el líquido sobre las partículas, entonces se lleva a cabo un proceso de humectación. La partícula empieza a absorber sobre su superficie este líquido que estamos agregando y se empiezan a pegar formando lo que conocemos como aglomerado. Entonces ustedes verán aquí las partículas que son anaranjadas pegaditas con el líquido que sirve como aglutinante y ya que tenemos aglomerados, o sea, partículas mucho más grandes, entonces vamos a un secador. ¿Qué nos permite hacer esto? Si tenemos partículas de diferentes monoproductos, estas se van a pegar todas juntas porque son casi que del mismo tamaño y van a formar estos aglomerados que sí van a tener una mejor, una composición más homogénea que el tener todos los productos por separado sin moler. Luego tenemos las mezclas homogéneas, que
como ya mencionamos, son mal llamadas mezclas químicas. Si ustedes miran esta foto, van a ver unos gránulos, ¿verdad? Estos gránulos son producto precisamente de hacer esas aglomeraciones con los aglutinantes. Y si miran la imagen, van a ver que algunas partes se miran un poco más rosadas, un poco más celestes, un poco más verduzcas, ¿sí? Pero eso tiene que ver también un poco con el tipo de partículas que estamos utilizando. Pero si ustedes ven, el color es bastante homogéneo. El tamaño de las partículas tal vez no sea tan homogéneo en este caso, pero trata de ser porque lo que vamos a hacer es distribuir o aplicar este fertilizante sobre nuestro cultivo y este va a tener una mejor composición. Entonces, recapitulando, es una mezcla de dos o más materias primas cuyos componentes no se pueden separar tan fácilmente. O sea, yo ya no puedo venir aquí y ponerme a escoger qué partícula es de cada uno de los monoproductos porque ya están integrados. Obviamente que puedo hacerlo por procesos de solubilidad y de evaporación, pero ya eso ya está un poco más complicado en este caso. Y esto se debe o está causado porque ya se hizo una homogenización y un moldeado en forma de perlas o gránulos. O sea, yo ya tengo un equipo que me hace el proceso de darle forma a las bolitas de ese aglomerado para que éstas se distribuyan de una manera más sencilla a la hora que vamos a hacer la aplicación del fertilizante. Comparando 1 a 1, una mezcla, un triple 15 de una mezcla física contra un triple 15 de una mezcla química o una mezcla homogénea, sí hay mucha diferencia. O sea, a ver, ya la mezcla en sí contra el granulado, ustedes van a ver aquí los diferentes colores de los diferentes monoproductos, pero aquí ya es difícil reconocer en dónde están esos monoproductos. Si agarramos esto y lo vemos en un microscopio, obviamente vamos a reconocer las partículas rojas y las negras y las blancas de los diferentes componentes, pero a simple vista, pues no se pueden determinar. Entonces, esto es más fácil de aplicar que esto. ¿Por qué? Porque esto es mucho más homogéneo. La solubilidad es un poco más graduada que esta, pero definitivamente el costo es mayor. Fórmulas líquidas, que son también importantes de mencionar. Estas son suspensiones o soluciones en forma líquida. ¿Y por qué en forma líquida? Pues si una solución es líquida. No, existen soluciones de sólidos y existen soluciones de gases. Pero nosotros nos vamos a enfocar en las suspensiones o soluciones de líquidos. Entonces vamos a colocar, en el caso de las suspensiones, partículas sólidas que no se van a disolver. Pensemos en una lechada de cal. La podemos fabricar, tomamos el hidróxido de calcio, lo echamos en agua, agitamos con un agitador o con un equipo especial para agitar. Y mientras que estamos agitando, la lechada se mantiene homogénea y no se deposita la cal en el fondo. Si dejamos mucho tiempo sin agitar, obviamente las partículas de cal se van a asentar en el fondo y entonces por eso nos referimos a que tenemos una suspensión. A diferencia de una solución, cuando se obtiene una solución es porque las partículas se van a romper en iones y los iones van a interactuar con el agua. Si es el solvente, si el agua es el solvente, entonces va a haber una interacción y ya no vamos a tener un depósito si dejamos de agitar, porque la solución se vuelve una solución homogénea. Las soluciones y las suspensiones, ambas son sensibles a la temperatura. En algunos casos, cuando se baja la temperatura, en las soluciones aparecen cristales en el fondo porque baja la solubilidad. En el caso de las suspensiones, esto se vuelve más dramático. Hay muchísimo más deposición cuando se baja la temperatura. Esto es importante distinguirlo y saberlo porque no es lo mismo una suspensión que una solución. Y luego, pues podemos tener presentes como ejemplo nitrógeno. Si vamos a usar nitrógeno,
como por ejemplo una solución de urea, podemos tener un UAN 32 o una solución de potasio, por ejemplo, de una sal de potasio como el 0014, ¿verdad? Que es el muriato de potasio a una concentración del 0014 u otros elementos. Por ejemplo, podría ser sulfato de cobre, podría ser una lechada de cal, ¿verdad? Como ya lo mencionamos. Ahora bien, detalles sobre mezclas físicas. Resulta que es importante que hablemos de cuáles son los detalles o los procesos que están involucrados para hacer una mezcla física. Y aquí, del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, desde la pantalla, tenemos un fertilizante que vamos a empacar. Vamos a tener un monoproducto, sencillamente lo vamos a empacar, lo vamos a colocar adentro de una tolva o un embudo y con eso vamos a llenar estos sacos. Sencillamente empacamos el producto y ya tenemos nuestro fertilizante, como pasa con el muriato de potasio, o sea, el MOP, o como pasa con la urea. Pero, por otro lado, tenemos las mezclas físicas. Y las mezclas físicas van a requerir, sí, un sistema de tolva o de conducción hacia los molinos y los mezcladores, ¿verdad? Son estos equipos. Y luego de que ya hicimos ese proceso, pues vamos a ir a los sacos. Pero para eso necesitamos personas, individuos, operadores, formuladores. Estas personas lo que van a hacer es llevar el control o tener una formulación aquí lista y van a dirigir el proceso. Van a saber exactamente cuánto material tienen que poner de cada uno aquí, cuánto monoproducto tienen que poner de cada uno en las tolvas para ir luego a los mezcladores, a los molinos, a los homogenizadores, a los granuladores y luego hacer el empaque. Entonces, revisando, es muy importante que conozcamos qué monoproductos vamos a utilizar. Luego, nuestro proceso de tolva o de transporte hacia los equipos a los cuales vamos a hacer el proceso, ¿sí? Y luego hacemos ese proceso. No es un proceso sencillo. Moler polvos no es fácil. Se requieren unas instalaciones especiales y un proceso muy controlado, sobre todo ahora que hay que tener mucho cuidado con las emisiones al ambiente. Bueno, siempre debimos haber tenido cuidado, pero ahora esto está mucho más controlado. Y luego, pues, hacer nuestro empaque y hacer todo el proceso de control de calidad. Pero no solo nos quedamos ahí. Es muy importante saber qué factores afectan la calidad de una mezcla de fertilizantes. Y son varios. El primero, las materias primas de calidad. Y cuando hablamos de calidad, es que se cumpla con el estándar de calidad. Quiere decir que siempre tengamos las materias primas que necesitamos, con las concentraciones, con las granulometrías, con las humedades, con el tiempo de vida requerido. Eso es muy importante. Entonces, si no tenemos estas materias primas de calidad, pues no vamos a tener una mezcla de calidad al final. Luego, las proporciones adecuadas para la formulación. Yo tengo que saber qué porcentaje tengo que poner de cada uno de los monoproductos para obtener la mezcla que quiero con las concentraciones de los nutrientes que necesito. O sea que si yo no conozco las proporciones adecuadas, no voy a hacer una mezcla correcta y voy a desperdiciar mi fertilizante. Y desperdiciarlo significa que puedo tener una concentración exagerada de algunos de los componentes o muy poca concentración de otro. Y recuerden que si a la planta no le damos las concentraciones que necesitamos, no se va a desarrollar adecuadamente. Entonces, recordemos estos conceptos para hacer el cálculo de una mezcla física. Vamos a hacer el cálculo de un fertilizante, vamos a entender cómo se hace este proceso. Recordemos que tenemos 3 nutrientes principales. Nos vamos a enfocar en estos ahorita para que ustedes vean cómo se hace el cálculo. Y estos nutrientes son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Ya sabemos de dónde viene cada uno de ellos. Ahora los vamos a mezclar.
Recordemos que el nitrógeno lo vamos a trabajar en la forma de N, o sea, un nitrógeno monoatómico. ¿Por qué? Porque en la naturaleza el nitrógeno existe como un gas diatómico y no lo podemos usar como tal. Tenemos que usar una sal, un nitrato, una fuente de nitrógeno, un cloruro un cloruro o cualquier sal de amoníaco, por ejemplo, para aprovechar ese nitrógeno. Pero lo vamos a expresar en la forma de N nada más. Así lo vamos a calcular. En el caso del fósforo, como estuvimos insistiendo la vez pasada, vamos a trabajar en forma de óxido de fósforo. ¿Sí? Así es como vamos a expresar el fósforo. No importa que tengamos un fósforo, no importa que tengamos roca fosfórica, la vamos a transformar en equivalentes de óxido de fósforo. El potasio en forma estándar de óxido de potasio. No importa si tenemos cloruro, no importa si tenemos alguna otro compuesto, el potasio siempre lo vamos a expresar como óxido de potasio, o sea, como equivalente. Y para hacer nuestros cálculos, vamos a trabajar con el MAP, que aquí yo lo estoy poniendo como recordatorio, es el fosfato monoamónico. Se recordarán que tiene un ion amonio por cada ion fosfato que hay. Y vamos a trabajar también con el MOP, o sea, muriato de potasio, que es sencillamente el KCl. Entonces, vamos a tener nuestra fuente de nitrógeno, nuestra fuente de fósforo y nuestra fuente de potasio. Y de acuerdo a estos compuestos, vamos a hacer la formulación. Entonces, el siguiente paso es hacer el cálculo de la mezcla física. Y vamos a trabajar con un triple 15. Como recordarán, el triple 15 quiere decir que tiene 15% de nitrógeno, 15% de fósforo y 15% de potasio, expresados como nitrógeno N, como óxido de fósforo y como óxido de potasio. Y por eso los estoy poniendo aquí. Vamos a hacer una tablita para que sea más fácil de entender, en donde voy a detallar las materias primas que voy a utilizar, que voy a mezclar para hacer este triple 15. Voy a determinar qué porcentaje de nitrógeno está aportando cada compuesto, qué porcentaje de óxido de fósforo y qué porcentaje de óxido de potasio. Al final, yo lo que quiero preparar son 100 kilogramos, o sea, el 100% de una mezcla en la cual tengo que tener un 15% de nitrógeno, un 15% de óxido de fósforo y un 15% de óxido de potasio. De aquí en adelante, ya no voy a decir óxido de fósforo o óxido de potasio, sino que solo voy a decir fósforo y potasio. Pero ustedes ya me pueden entender. Y como recordatorio, aquí está que el MAP es el fosfato monoamónico, como se recordarán, y el MOP es el muriato de potasio para entender lo que tenemos aquí. Recordemos que la urea tiene un 46% de nitrógeno, el MAP, o sea, el fosfato monoamónico, tiene un 11% de nitrógeno y un 52% de óxido de potasio, perdón, óxido de fósforo. Y el MOP, que es el muriato de potasio, tiene 0% de nitrógeno, 0% de óxido de fósforo, pero tiene un 60% de óxido de potasio. Y luego tenemos aquí un filler. Este filler es un elemento que se utiliza para completar la formulación. El filler es sencillamente una carga o es un elemento que está presente, pero no va a contribuir ni nitrógeno, ni fósforo, ni potasio a la formulación. Así es que es un material que solo va a estar ahí para completar ese 100% que necesitamos. Recordemos que el filler, tanto en los medicamentos como en los agroquímicos, como en los alimentos, es toda la materia de relleno que va a permitir una buena distribución de los ingredientes activos, ¿verdad? Que en este caso van a ser el nitrógeno, el fósforo y el potasio en nuestra mezcla. Entonces el filler es solo un espectador, pero lo tenemos que calcular. Entonces, el primer paso, vamos a enfocarnos en el MOP. Recuerden que el MOP es nuestra fuente de potasio y este MOP tiene nuestro óxido de potasio al 60%.
Yo sé que tengo que tener un 15% de óxido de potasio. ¿Por qué? Porque me lo está pidiendo la mezcla que quiero hacer. En este caso, repito, es un 15, 15, 15. Si esto fuera diferente, un 20, 20, 0, pues no tengo que calcular potasio porque esa mezcla no lo requiere. Pero en este caso, necesito tener en la mezcla final un 15% equivalente de óxido de potasio. Ok, entonces, vámonos a hacer el cálculo. Y el cálculo se hace de la siguiente manera. Yo sé que necesito un 15% de óxido de potasio en la mezcla final. Y yo sé que la contribución del potasio en el MOP, el del óxido de potasio, es 60%. Eso me lo da la fórmula del MOP. Como es un 60%, por cada 100 kilos de MOP que yo ponga, voy a tener 60 kilogramos de óxido de potasio equivalente. Si se recordarán de estequiometría o de los cálculos de la química, ya no a muchos les gusta, pero es muy importante. Cuando yo hago la estequiometría, yo puedo sencillamente eliminar el porcentaje de óxido de potasio, porque está en el numerador y está en el denominador, y me va a quedar solo el porcentaje de MOP. Al hacer la operación 15% dividido 60, me da 25% de MOP. Eso quiere decir que mi mezcla, los 100 kilogramos que estoy preparando, el 100% que estoy preparando, debe tener 25 kilogramos de MOP o 25% de MOP. Me voy a mi tabla y como ya encontré este cálculo, ya determiné esto, entonces voy a poner que de MOP necesito un 25% de la materia prima. Y aquí ya la pongo, la contabilizo porque ya tengo 25 ahí que están fijos. Y esos 25 van a dar un aporte de 15% de óxido de potasio equivalente. Sencillamente ya lo puedo poner aquí abajo porque ya no va a haber más contribución de potasio. Nadie más tiene potasio en las materias primas que estoy utilizando. Como siguiente paso, entonces ahora tengo que ir con el MAP. Y el MAP es una excelente fuente de fósforo. Pero noten ustedes que también hay una contribución de nitrógeno. Pero para ir en orden, voy a calcular primero la contribución de fósforo. ¿Tiene que ser un 15%? Sí, tiene que ser un 15%. ¿Por qué? Porque la mezcla que yo quiero debe tener un 15% de óxido de fósforo equivalente al final. Yo tengo que saber cuánto voy a poner aquí para tener esta contribución. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo que ya hice. Sé que el MAP tiene un 52% de fósforo. Ese es el aporte de óxido de fósforo. Entonces, necesito un 15% en la mezcla final, porque eso me lo establece el 15-15-15 que yo definí. Y entonces, 15% de óxido de fósforo lo voy a multiplicar por la relación que hay de óxido de fósforo en el MAP. Y yo sé que por cada 100 kilogramos o por el 100% del MAP que ponga, voy a tener 52 kilogramos o 52% de óxido de fósforo equivalente. Y nuevamente, por estequiometría, lo que está en el numerador se cancela con lo que está en el denominador. Y entonces ya solo me queda el porcentaje del MAP. Si hago el cálculo de 15% dividido 52, me va a dar 28.8% de MAP. ¿Sí? Traslado ese dato a mi tabla y entonces ya tengo aquí la contribución del MAP, 28.8%, perdón, la cantidad del MAP que me va a dar un 15% de óxido equivalente de potasio, de fósforo. Si sumo estos dos, ya voy a tener presente en mi mezclador un 53.8% o 53.8 kilos si estoy preparando 100. Y ya sé que tengo seguros 15% de óxido de fósforo presente en la mezcla. No estoy tocando para nada el óxido de potasio. Ese permanece como lo había calculado. Pero resulta que también tengo una contribución aquí de nitrógeno.
Entonces tengo que calcular cuánto nitrógeno estoy agregando al poner 28.8 kilogramos o 28.8% de el MAP que estoy utilizando. Nuevamente regreso al cálculo. Esto ya no lo voy a tocar porque ya lo hice. Y ahora sé que en el MAP yo tengo un 11% de nitrógeno. Esa es la contribución, porque eso me lo da la fórmula del MAP. Entonces hago lo mismo. Del 28.8% de MAP que calculé, que encontré aquí, ahora voy a manipular los datos porque yo sé que por cada 100 kilogramos de MAP o el 100% de MAP que yo pongo, voy a tener un 11% de nitrógeno. ¿Eso de dónde me lo saco? Pues me lo saco de la fórmula del MAP, porque esa es la materia prima que estoy usando. Es el monoproducto que estoy usando. Entonces, nuevamente, hago esta geometría, cancelo porcentaje de MAP con porcentaje de MAP y me queda porcentaje de nitrógeno, que es lo que yo necesito determinar. Y si multiplico 28.8 por 11 y divido dentro de 100, voy a tener 3.2. Esta es la contribución de nitrógeno de la cantidad de MAP que estoy poniendo, de los 28.8 kilos o 28.8% de MAP. Entonces traslado ese dato nuevamente a mi tabla. Si ustedes se dan cuenta, ya aparece una contribución de nitrógeno aquí. Y si sumamos lo que llevamos hasta el momento, tenemos 53.8% o 53.8 kilos que ya van al mezclador, en donde tenemos 3.2% de nitrógeno, 15.0% de óxido de fósforo equivalente, 15.0% de óxido de potasio equivalente. ¿Qué me hace falta? Pues me hace falta completar el nitrógeno para que esto sume 15, me hace falta agregar la cantidad que necesito de urea y ver el faltante aquí para juntar los 100 kilogramos que debo tener o el 100%. Entonces, el siguiente paso es ir a calcular la urea. La urea es el aporte del nitrógeno. Solo nitrógeno va a aportar de lo que a mí me interesa. No hay ni fósforo ni hay potasio. Entonces, voy a hacer el cálculo de lo que me hace falta. Si se dan cuenta, ustedes aquí, yo tengo un 3.2% y aquí necesito que aparezca un 15%. Entonces, voy a hacer el cálculo. 15% de nitrógeno menos 3.2 que ya tengo de la contribución del MAP, eso me da un 11.8% de nitrógeno que me hace falta. Entonces lo voy a colocar aquí, ¿verdad? 11.8 más 3.2 da 15%. Esto lo saqué sencillamente por diferencia. Si le resto al 15%, 3.2 me da 11.8. Ok, pero necesito calcular cuánto, con relación a este nitrógeno equivalente, cuánta urea tengo que poner. Y eso lo hago, como ya lo hicimos anteriormente. Yo sé que en la urea tengo un 46% de nitrógeno, 0% de fósforo y 0% de potasio. Entonces, acabo de calcular que necesito una contribución del 11.8% de nitrógeno. Si yo sé que por cada 100 kilos de urea o 100% de urea, tengo que, o obtengo 46% de nitrógeno o 46 kilos de nitrógeno, porque esa es la fórmula de la urea, pues sencillamente vuelvo a hacer lo mismo. Por estequiometría cancelo el porcentaje de nitrógeno con el porcentaje de nitrógeno, numerador y denominador, y me queda porcentaje de urea en el numerador. Y multiplico 11.8 por 100 y divido dentro de 46 y eso me da 25.6% de urea. Voy a colocar este dato a mi tabla y aquí está el 25.6 que me da un 11.8% de nitrógeno. Si sumo ahorita todas las contribuciones que ya tengo dentro del mezclador, tengo un 79.4% o 79.4 kilos dentro del mezclador. Pero recordarán que necesitamos 100 kilos, 100%. Pero yo ya tengo la cantidad de nutrientes que necesito. Ya no tengo que poner más nutrientes. Entonces voy a agregar aquí un material que solo va a hacer cuerpo, solo va a hacer masa
pero no va a contribuir nitrógeno, ni fósforo, ni potasio. Y entonces, por diferencia, 100 menos la suma de estos tres me da 20.6% de filler. Es sencillamente la diferencia. Y entonces ahorita muchos se preguntarán, pero entonces el filler, ¿qué es? Bueno, es una sustancia que no va a agregar nada. Podría ser un sulfato de calcio, por ejemplo, que no está haciendo ni aporte de nitrógeno, ni de fósforo, ni de potasio. Va a estar ahí presente, pero no va a hacer ningún aporte de estos componentes. Espero que esto esté claro. Si no está claro, por favor, apunten y lo podemos resolver al final. Pero resulta que yo en mi bodega no tengo filler. Ya no lo tengo o no lo quiero usar porque no quiero poner elementos que solo van a estar ahí presentes, pero que no van a contribuir. Resulta que yo tengo otras fuentes de nitrógeno o otras materias primas y quiero hacer una mezcla con esas materias primas para no usar el filler. No quiero filler. Entonces, voy a tener mi MAP y mi MOP, como ya los tengo calculados, ¿verdad? Ya los establecí. Pero ahora resulta que yo quiero usar urea y sulfato de amonio. Sulfato de amonio, el nitrógeno está al 21%. Quiero jugar con estas dos materias primas, dependiendo del precio también y de la disponibilidad, para saber cuánto pongo de cada una para obtener lo que me hace falta y tener una proporción del 15% presente en la mezcla. Entonces tengo que calcular esta cantidad, este porcentaje que tengo que poner de urea y la cantidad de sulfato de amonio que tengo que poner. Y luego ver la contribución que hace cada uno para que a la hora de sumarlo todo, aquí yo tengo un 14.99 y ya van a ver ustedes que a la hora de hacer el cálculo yo puedo redondear y vamos a obtener un 15, un 15 y un 15. Ok. Entonces nuestro trabajo es determinar la cantidad de cada uno de los compuestos o de los monoproductos que voy a poner y ver cuál es el aporte de cada uno. Ok. Y aquí necesito un poquito de atención. Vamos a calcular nuevamente, como ya había dicho, la urea, que tiene una contribución del 46% de nitrógeno, y el sulfato de amonio, que tiene una contribución del 21%. Entonces, recordarán que en el cuadrito la urea está con una X y el sulfato de amonio está representado con una Y. ¿Sí? Son variables que yo tengo que determinar. Entonces, vamos a hacer un pequeñito sistema de ecuaciones muy, muy fácil, muy, muy sencillo. Yo sé que la cantidad de X y de Y, o sea, la cantidad que agregue de urea y de sulfato de amonio son equivalentes, o la suma de ambas tiene que ser equivalente al 100% de la mezcla menos lo que yo ya puse en el mezclador. En este caso, el MAP y el MOP, ¿verdad? Si simplifico la fórmula, o sea, lo único que voy a hacer es sumar estos porcentajes, restárselos a 100 y pasar la Y al otro lado de la ecuación. Se recordarán que si pasa al otro lado va con el signo cambiado. Entonces, puedo expresar la X, la concentración, la cantidad de urea en función del porcentaje que tengo, que me hace falta, y de la cantidad que tengo que colocar de sulfato de amonio. Y a eso le voy a llamar una ecuación número 1. Y ahí la voy a dejar. Por otro lado, yo sé que si multiplico la cantidad de urea que estoy poniendo por su concentración, porque me la está dando aquí la concentración de nitrógeno, voy a tener el aporte de nitrógeno en la urea. Y luego, si pongo la cantidad de sulfato de amonio, que en este caso es la y la multiplico por su contribución, que es 21% de nitrógeno, ¿verdad? Y sumo a ambas contribuciones, eso va a ser igual al 15% que yo ya tengo, menos
el 3.17, perdón, el 15% que necesito menos el 3.17% que yo ya tengo de la contribución del MAP, que ya calculamos. Si hago la simplificación de la ecuación, lo que me va a quedar es un 0.46x más 0.21y, y eso es igual a 11.83%. Y esta es la ecuación número 2. Por un sistema sencillito de ecuaciones, yo voy a cambiar este valor de x por lo que tengo aquí. O sea, estoy expresando el valor de x en función de y para tener una sola variable. Esto lo voy a enchufar, como decíamos en el colegio, ¿verdad? Como decíamos en la universidad, lo voy a enchufar, este valor lo voy a enchufar aquí. Y entonces, sustituyendo 1 en 2 y encontrando el valor de y, o sea, resolviendo el sistema de ecuaciones, voy a tener que el valor de y es 37.56%. Y si eso es así, al colocar esto aquí, el valor aquí, si a 46.14 yo le resto el 37.56, me queda 8.58%. Esto es un sistema muy, muy sencillo de ecuaciones, no es nada muy complejo y solo es una manipulación algebraica. Entonces, ya me queda que lo que tengo que establecer es la concentración, el aporte de nitrógeno en esa cantidad X que estoy poniendo, ¿verdad? El 8.58% de urea y el aporte de nitrógeno del sulfato de amonio que lo tengo aquí como Y. Y es un 7.88%. Entonces, voy a colocar los datos que puse, que tengo, ¿verdad? Que acabo de calcular. Y solo para que esté claro, la urea está al 8.58%, el sulfato de amonio al 37.56%. Entonces, la contribución de nitrógeno que voy a obtener está dado por el porcentaje de nitrógeno de la urea, 8.58% por 0.46, ese es el 3.94 que ya calculamos. El 8.58% está aquí, lo calculamos por el sistema de ecuaciones, el 0.46 porque es el 0.46, o sea, es el 46%, eso me da un 3.94. Y además, el porcentaje de nitrógeno del sulfato de amonio, yo estoy poniendo 37.56% de ese sulfato de amonio, que está aquí, y lo voy a multiplicar por 0.21, que es la concentración a la cual lo tengo, o sea, el equivalente de nitrógeno, y eso me da un 7.89%. Entonces ya con eso nos queda claro que 3.94 más 7.89 más 3.17 da 15%, que es precisamente lo que yo necesitaba. Ahora bien, ¿qué pasó? Me estoy enfocando solo en urea y en sulfato de amonio y ya no tengo el filler. Por eso dice aquí, sin filler o carga. ¿Qué pasó? Todas las materias primas que estoy utilizando ahora, la urea, el sulfato de amonio, el MAP y el MOP, todos están siendo importantes y están contribuyendo los nutrientes que yo necesito para obtener ese 15, 15, 15. Ok, nuevamente insisto, si esto no está claro, vamos a regresar al final de la presentación. Pero así es como hacemos el cálculo cuando tenemos las materias primas en bodega. Sencillamente es pura estequiometría, puro juego de proporciones y puro juego de concentraciones. Solo aclaro algo, no estamos tomando en cuenta los costos. Eso es un factor muy importante, pero es el análisis de costos. Ustedes ya lo pueden hacer dependiendo de los costos de las materias primas que vayan a utilizar. Ok, sigamos entonces. ¿Qué factores van a seguir afectando la calidad de una mezcla de fertilizantes? Pues ahora, además de los que ya habíamos hablado, ya sabemos cómo encontrar las proporciones adecuadas para la formulación. Ahora tenemos que pesar correctamente las materias primas a la hora de mezclar, porque si los pesos no están correctos, porque la balanza, fíjese que la balanza que estamos usando no está calibrada, ya lo echamos todo a perder. Y además,
un equipo adecuado de mezcla y homogenización. Y aquí yo tengo una foto de una empresa que está haciendo en un equipo de mezclado sofisticado, como lo ven ustedes aquí, una mezcla física. Como se darán cuenta, no es un sistema sencillo. Se requiere un montón de elementos, desde un payloader con un operador hasta un montón de equipos, operadores en las diferentes partes de, y aquí yo hice un desglose de los equipos. Mezcladores de sólidos. Son muy equipos muy robustos, hechos de acero inoxidable, con motores muy fuertes. ¿Por qué? Porque tienen que manejar grandes cantidades de materias primas. Luego tenemos tamizadoras para obtener el tamaño de granulometría de gránulos que estamos trabajando. Transportadores, sistemas que nos muevan esas materias primas a los diferentes equipos. Y no es ni uno ni dos, son un montón. Molino de bolas, un equipo que sirve para dar la granulometría correcta para hacer esa mezcla que luego vamos a meter en el granulador. Y el granulador ya vimos que no es un equipo sencillo, es un equipo de mezcla donde tiene que darse esa homogenización, esa humectación y ese acabado final de los gránulos. Las tolvas dosificadoras, ¿verdad? Que son varias, que son los embudos con su sistema de transporte para llevar las materias primas a los diferentes equipos. Y por supuesto hay silos o depósitos para colocar las materias primas, los materiales en proceso, los gránulos para hacer la dosificación en las empacadoras. Como se dan cuenta, esto no es un proceso sencillo y estoy insistiendo en esto porque es muy importante comprar una formulación, una fórmula química, una mezcla homogénea de una empresa certificada, de una empresa que garantice calidad de sus productos. Recuerden que de eso va a depender la eficiencia o qué tan bueno sea el fertilizante sobre nuestra planta. Ok, vamos a hablar un poquito de fertilización específica para entender por qué necesitamos hacer estas mezclas. Y entonces es importante que hagamos un análisis muy sencillo. Aquí tenemos diferentes cultivos. Estos son hortalizas que se siembran en Guatemala: lechuga, repollo, apio, cebolla, papa, rábano, tomate y zanahoria. Y tenemos el requerimiento de kilogramos de nitrógeno, de óxido de fósforo y de óxido de potasio por hectárea para cada uno de los cultivos. Noten que la lechuga necesita 75 kilogramos por hectárea de nitrógeno, 35 de óxido de fósforo y 120 kilogramos de óxido de potasio. Pero miren en el caso del repollo. En el caso del repollo se necesitan 370 kilogramos de nitrógeno, 85 kilogramos de óxido de fósforo y 480 kilogramos de óxido de potasio. Y si vemos la tabla, todos los cultivos que están aquí tienen diferentes requerimientos de kilogramos de nitrógeno, de óxido de fósforo y de óxido de potasio por hectárea. Si traducimos eso a proporciones, sabemos que para la lechuga, por cada 2 partes de nitrógeno necesitamos una de óxido de fósforo y 4 de óxido de potasio. Miren, en el caso de la cebolla, se necesitan 24 partes de nitrógeno por cada parte de óxido de fósforo, por cada 32 partes de óxido de potasio. Y todos los cultivos tienen relaciones diferentes. Entonces, si hacemos un análisis de 3 formulaciones que se pueden obtener comercialmente, desde un monoproducto hasta una mezcla, la urea, por ejemplo, un triple 15, un 20-20-0, las proporciones en el caso de la urea es 1, 0 y 0. En el caso del triple 15, 1, 1 y 1. Y en el caso del 20-20, 0 es 1, 1, 0. Si se dan cuenta, ninguno de estos tiene esas proporciones. Entonces, eso me abre a mí la mente para pensar que si yo tengo varios productos, estoy produciendo diferentes hortalizas, voy a tener que hacer mis mezclas específicas para cada uno de los cultivos, porque tendría que ir
a los agroservicios o a los distribuidores de agroquímicos a comprar específicamente un fertilizante para cada uno de los cultivos y tendría que tener un gran inventario en mi bodega. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo mis productos separados y yo voy a preparar mis mezclas para cada uno de los cultivos que tengo? Insisto nuevamente que este análisis hay que sentarse a hacerlo, lápiz y papel, calculadora, costos, fórmulas, materias primas y determinar qué es lo que más me conviene. Pero ahora ya después de mi gran explicación, ustedes ya van a poder hacer esto de manera muy fácil y muy sencilla y van a poder ser más específicos a la hora de hacer su mezcla para su cultivo de acuerdo a los requerimientos. Esto ustedes lo pueden encontrar aquí en las referencias. Está puesto aquí la referencia donde pueden ir a ver estas proporciones. Así es que los invito a hacer un poquito más de investigación. No me quiero ir de este tema sin hacer este recordatorio. La ley del mínimo del LIB. LIB hizo un montón de estudios y determinó que el nutriente que se encuentra en menor disponibilidad limitará la producción. Eso quiere decir que si no tengo suficiente cantidad de uno de los componentes de los nutrientes, voy a limitar la producción. Y miren la segunda parte, aun cuando los demás estén en cantidades suficientes. Voy a hacer una analogía con lo que nosotros nos comemos. Si yo solo consumo proteína y no como azúcares, no consumo azúcares y no tomo agua, pues tal vez pueda llegar a tener unos músculos muy grandes, pero no voy a tener energía para que esos músculos se muevan. Y si no tomo suficiente agua, no hay cómo mover esos nutrientes adentro del cuerpo. Entonces, si yo a la planta le doy suficiente potasio, pero no le doy nitrógeno, la planta se va a desarrollar de acuerdo a la cantidad de nitrógeno que yo le dé y ahí se va a quedar. Ya no va a crecer más. Y nos podemos preguntar, ¿pero por qué no tuve fruto? ¿Pero por qué no se desarrollaron las hojas? ¿Pero por qué? Pues porque no estoy poniendo la cantidad de nutrientes de acuerdo a la ley del mínimo del IBI que necesito. Y por eso es tan importante este tema. Entonces, vamos a reírnos un ratito. Y aquí tenemos dos contrastes. Un fertilizante pobre o insuficiente. Imagínense aquí la carrocería con llantas de un camión o de una camioneta, jalado por una bestia, por un caballo, por una mula. Pues ¿será eso lo adecuado? Pues como que no. Tal vez vamos a llegar, pero después de empujar y de darle de comer al caballo y de hacer mil cosas. Y por otro lado, un fertilizante sobredosificado. Imagínense lo que va a costar mover este vehículo. Y igual vamos a llegar con pero todo esto que está aquí sobra. Y además, como que no está muy bonito, ¿verdad? No llama la atención. Entonces, ¿cuál será el fertilizante con el mejor desempeño? Y todos pensamos en este. Sí, ¿verdad? Qué lindo un Ferrari. Es precioso el vehículo. Es deportivo, llama la atención. Bueno, es una gran nave, como dicen los patojos de estos tiempos. Pero ahí está que no. Después de la crisis que estamos viviendo ahorita y que no creo que se las tenga que recordar porque no se trata de sufrir, tal vez esto sea la mejor opción. ¿Y por qué pongo este? Porque es un automóvil eléctrico. Y con el alza de los precios de los combustibles, tal vez esto sea una mejor opción. Pues va a ser más caro, pero va a cumplir con las necesidades que estamos viviendo actualmente. Obviamente me van a decir, pero sí, la electricidad no va a subir. Bueno, pues tal vez hay que evaluar, ¿verdad? Y si yo tengo celdas solares en mi casa y si puedo producir electricidad por geotermia, si puedo producir electricidad porque tengo una hidroeléctrica, unas turbinitas puestas en mi finca, pues qué brutal. Tal vez esto sea la mejor opción. Pero la idea de ponerles esto a ustedes es que tenemos que sentarnos a pensar cuál es el fertilizante adecuado para nuestro cultivo.
¿Y esto cómo lo podemos determinar? Pues sencillamente con la agricultura de precisión. La agricultura de precisión no es más que el uso de sistemas que van a evaluar nuestra tierra, nuestros cultivos, directamente in situ, como se dice, ¿verdad? Voy a tomar las muestras y voy a hacer los análisis ahí en el lugar en donde estoy, para evitar tener que llevar las muestras a los laboratorios y además me puedo valer de sistemas de geoposicionamiento, ¿verdad? De mapas, de satélites y de toda esa tecnología. Puedo contar con sistema de drones, no solo para hacer mediciones, sino que ahora puedo hacer aplicación de agroquímicos utilizando los drones. Así es que puede ser esto una buena alternativa. Mi geoposicionamiento es vital ahora, ¿verdad? Puedo ir con mi GPS, si pues no cuento con uno de esos, pues con un teléfono puedo ahora hasta tener datos, ¿verdad? Con el mismo teléfono de la posición en la que estoy, pero un GPS es genial porque me está leyendo con alta precisión la posición en la que estoy y entonces puedo complementar toda esta información y alimentar un dron y etcétera, todo lo que corresponde. Con toda la información que puedo obtener ahora, puedo ir a trabajar en las computadoras con software, con todo un sistema de programas para evaluar toda esa información, traducirla y obtener también datos directos sobre nuestros cultivos, como por ejemplo la cantidad de luz, la humedad, la temperatura dentro del cultivo. Sí, todo eso se puede determinar. Si junto todo esto y algunos elementos más, puedo llegar a obtener algo así como esto. Una serie de mapas, una serie de información en donde tengo mi terreno, mi finca, ¿verdad? Mi cultivo, y entonces puedo saber, por ejemplo, qué tipo de tierra tengo, si tengo una franco arenosa, si tengo una arena franca, si tengo una franca limosa, dependiendo, ¿verdad?, de cómo está la composición. También puedo saber, por ejemplo, los valores de concentración por análisis de conductividad, miliequivalentes por cada 100 gramos de la muestra, y entonces puedo saber en dónde hay suficiente potasio, dónde está en verde es que hay una buena concentración, en rojo es donde está muy poco, dónde debo aplicar más potasio, eso me ayuda muchísimo. Luego, por ejemplo, puedo hacer un mapeo por surcos de dónde debo aplicar qué, ¿verdad? Con diferentes colores puedo tener las regiones, cómo hacer el recorrido. En fin, puedo hacer una serie de mapas, y estos son solo algunos ejemplos de todo lo que puedo hacer para mi agricultura de precisión, que me dice exactamente cómo debo colocar los fertilizantes que acabamos de calcular. De acuerdo también al tipo de cultivo que tengo, porque tal vez aquí tengo lechuga y tal vez aquí tengo cebolla y tal vez aquí tengo, no sé, rábano o otro cultivo. Y entonces yo ya sé que voy a tener diferentes requerimientos. ¿Ok? Entonces, hay que recordar que las mezclas de fertilizantes son entonces mezclas físicas, fórmulas químicas y mezclas homogéneas. Que una mezcla física se va a ver así como esto, ¿verdad? Que es sencillamente tomar todas las materias primas, meterlas en un mezclador y se acabó. Mientras que si tengo una fórmula química, una mezcla homogénea, pues ya tengo un formulado muy homogéneo, que hay diferencia de precio entre cada una de estas. Estas yo las puedo hacer calculadas de acuerdo a mi cultivo. Estas las tengo que comprar y ahí la diferencia. Estas pueden ser más eficientes en el sentido de que van a controlarse, se va a hacer una mejor distribución y se va a controlar de mejor manera la solubilidad, pero esta es más cara, esta es más barata, en fin, ustedes tienen que hacer ese trabajo y decidir. Ya llegando al final de la presentación, entonces, ¿por qué puede ser más eficiente una mezcla de fertilizante que otra? Esa es la gran pregunta. Por la homogeneidad. ¿Qué tan homogéneo es el producto que estoy usando? ¿Qué tan solubles son las fuentes utilizadas? Eso va a depender de la granulometría,
del tipo de monoproducto que estoy usando, si en sí el monoproducto es un granulado o si es un perlado o si es un polvo. Eso es muy importante. La eficiencia agronómica. Y eso tiene que ver con los rendimientos que vamos a obtener usando cada una de las mezclas. Y eso hay que evaluarlo, eso hay que consultarlo, eso hay que ver solubilidades, eso hay que ver tiempos de retención sobre la tierra. Los costos. Y los costos aquí, ahora en estos tiempos, están los fertilizantes con problemas de costo y de disponibilidad. Esto es muy, muy importante. ¿Qué forma de fertilizante voy a utilizar? ¿Me conviene tener granulados? ¿Me conviene tener monoproductos si voy a hacer mis mezclas? Eso solo ustedes lo pueden determinar. Más variedad de formulaciones. Ahora existe una gran variedad de formulaciones, pero también, insisto, yo puedo tener mayor variedad de formulaciones dentro de mi plan, dentro de mi bodega, si yo hago mis mezclas. Pero recuerden factores de homogeneidad y solubilidad y costos. Así es que eso es muy importante. La tendencia mundial también es importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque la tendencia mundial está apostando por hacer mezclas de fertilizantes orgánicos con fertilizantes inorgánicos. Pero esto solo va a funcionar de acuerdo a los costos, a la disponibilidad, al tipo de productos orgánicos que yo pueda comprar. ¿Y quién nos dice que los productos orgánicos, los fertilizantes orgánicos no aumenten de costo? Por supuesto que van a aumentar. Pero también yo tengo que pensar que producir fertilizantes orgánicos en mis plantaciones es un proceso que tiene un costo, requiere tiempo y además produce gases de efecto invernadero si no los controlo. Entonces, por un lado estoy haciendo algo bueno, pero por otro lado estoy haciendo algo malo. Y si a mí me está cayendo encima una certificación, me van a evaluar ese detalle. Así es que solo lo dejo sobre la mesa porque hay que hacer una evaluación completa. Entonces, la gran conclusión. Es muy importante conocer la composición química de los fertilizantes disponibles. Y esto para hacer las mezclas adecuadas. Ya sabemos cómo calcularlas, ya sabemos cómo mezclarlas, ya sabemos qué son los monoproductos, ya sabemos qué tipo de mezclas hay. En las proporciones correctas, tenemos que conocer nuestro cultivo, qué requerimientos tiene, en qué proporciones están los nutrientes que se necesitan. Y entonces hacer ese cálculo de proporciones correctas. Ahora ustedes ya son expertos en hacer esos cálculos de acuerdo con los requerimientos de cultivos. Y lo vuelvo a mencionar. Es muy importante que sepamos, que tengamos la tabla, que conozcamos los datos de qué requerimientos se necesitan de cada nutriente en cada cultivo. No hay un fertilizante universal. Cada uno de los cultivos tiene un diferente requerimiento. Así como nosotros los humanos, cada uno de nosotros consume diferente cantidad de carbohidratos o de azúcares y grasas y proteínas y nos hacen diferentes problemas o beneficios en nuestro cuerpo. Hay personas que no pueden consumir mucha grasa porque tienden a la obesidad. Y hay personas que por cualquier cantidad de azúcar que se coman, siempre van a ser delgados. Es cuestión de metabolismo. Igual funciona con las plantas. Espero que toda esta información les abra la mente para hacer este tipo de evaluaciones, para hacer todo el tipo de cálculos que se necesitan, para pensar en la agricultura de precisión, que es un tema muy, muy importante tomarlo en cuenta en estos tiempos para ser eficientes en costos y en resultados. Y si juntamos todo esto con la presentación anterior de los fertilizantes, más las demás presentaciones, que ya hemos visto, vamos a ir haciendo un gran acervo de buenos conocimientos
que necesitamos compartir. Espero que mi información esté clara y si no, pues con mucho gusto procedemos a las preguntas, a las observaciones, a los comentarios, a los aportes. Así es que muchas gracias por su atención por el momento y espero las preguntas. Muchas gracias, Cristian, por esta información que nos has trasladado. Claro que sí, tenemos varias preguntas bastante importantes. La primera nos dicen, ¿por qué el fósforo y el potasio vienen como óxidos y no puros en los fertilizantes? Ok. Primero vamos a hablar de los productos químicos en sí. El fósforo y el potasio, al ser elementales, o sea, puros, si yo voy a una mina, lo que obtengo en una mina son óxidos o sales de fósforo y de potasio. El fósforo y el potasio, como tales, son terriblemente reactivos. El potasio en sí, si se toma un trocito de potasio y se agrega al agua, puede haber hasta una explosión. ¿Qué quiero decir con eso? Que naturalmente no existen como tales. Hay necesidad de obtenerlos por procesos químicos y procesos de purificación. Eso por un lado. Entonces, tenemos o necesitamos compuestos que tengan en su composición, valga la redundancia, el fósforo y el potasio. Y estos normalmente son sales. Las sales pueden ser en forma de óxidos, pueden ser en forma de cloruros, por ejemplo. Y entonces, tanto el fósforo como el potasio van a estar en una proporción adentro de esa sal. Si pensamos en la sal común, el cloruro de sodio, tenemos un aporte de cloro y de sodio por cada molécula de sal que utilicemos. Pero para facilitar el cálculo estequiométrico y para poder hacer la comercialización de los productos, de los fertilizantes, utilizando diferentes materias primas, se estableció que para hablar un idioma universal se usara el nitrógeno como N, como referencia, el óxido de fósforo, el P2O5, como referencia, y el óxido de potasio como referencia, el K2O. Pero no quiere decir que esas sean las materias primas que están presentes en el fertilizante. Es un equivalente, o sea que es la referencia. Solo para que entiendan, si yo voy a utilizar cloruro de potasio como mi fuente de potasio que voy a poner en el fertilizante, tengo que calcular el equivalente en óxido de potasio para poder hacer la formulación que es válida en Guatemala y es válida en Inglaterra y es válida en Malasia, porque se acordó que de acuerdo a esos óxidos íbamos a expresar la concentración de fósforo y de potasio presente. Entonces, es solo una referencia para saber claramente cuánto potasio y fósforo tenemos, independientemente de qué materia prima vayamos a agregar que tenga, por supuesto, fósforo, potasio. En el caso del nitrógeno es más sencillo porque estamos trabajando el amoníaco, por ejemplo, las fuentes que tienen nitrógeno amoniacal o nitrógeno nítrico en forma de nitrógeno. El nitrógeno yo no lo puedo colocar como tal, porque recuerden que en la naturaleza aparece como gas y es diatómico. No existe el nitrógeno N como tal. Lo más sencillo que lo vamos a encontrar es como N2, o sea, nitrógeno gaseoso. Pero para poderlo calcular y poder tener una referencia, lo expresamos en forma de N con respecto a nitrógeno amoniacal o nitrógeno nítrico. No sé si está claro, Luis, si la persona que preguntó resolvió su duda con esto. Muchas gracias, Cristian. Vamos a ver si nos responde y con todo gusto yo te traslado lo que nos haya podido comentar. Con gusto. Bueno, aquí hay una pregunta que si tenés alguna evaluación
para el cálculo de los fertilizantes en hidroponía, para utilizarlos en hidroponía? Ok, esto es un tema muy, muy interesante. La hidroponía, pues hace mucho tiempo estuvo muy de moda y ahora estamos regresando nuevamente a trabajar con la hidroponía. ¿Qué es lo que hace la hidroponía? Es poner en solución, y por eso todos los productos, los fertilizantes que se utilizan en hidroponía tienen que ser solubles. Vamos a poner en solución estos nutrientes. Quiere decir que necesitamos sales que sean solubles en agua para poder poner en contacto la solución con las raíces de las plantas. Pero las concentraciones a las cuales deben estar estos fertilizantes o estos nutrientes dentro del agua tienen que ser las concentraciones a las cuales la raíz las puede tomar sin quemarse, sin deshidratarse, sin tener algún problema. Entonces, es muy importante calcular la concentración final de cada uno de los nutrientes en el agua y mantener, pues, eh, monitoreando esa concentración que se mantenga estable y reponiendo en sistemas de mezcla específicos y de recirculación. En esos sistemas de mezcla, ir agregando la cantidad que se va consumiendo de los nutrientes. Entonces, es un sistema muy eficiente, pero que necesita muchísimo control, muchísimo cuidado y además la disponibilidad del agua de buena calidad que pueda estarse reponiendo y recirculando, porque también hay evaporación adentro de estos sistemas de hidroponía. Pero que es un sistema muy eficiente, sí, y normalmente está asociado el sistema de hidroponía a invernaderos en donde podemos controlar las condiciones ambientales. No sé si está claro, Luis. Sí. Gracias, gracias. También vamos a esperar a que nos logren responder, Cristian. Okay. Esta no es una pregunta, más que todo es un comentario donde te dice muchas gracias al ingeniero, qué buena didáctica y explicación en su disertación. Ay, me Vamos siento a ver. muy, muy complacido porque por algo fue uno catedrático universitario. Lastimosamente no se puede hacer presencial, ¿verdad? Para explicar y ir y venir. Yo sé que el tema de la estequiometría y de los cálculos, pues a veces puede ser un poco complejo, pero ese sistema que yo utilicé de tener en el numerador y denominador lo que nos tenemos que quitar es muy, muy importante, muy sencillo de utilizar y con mucho gusto, si alguien tiene dudas o quiere una clase específica de estequiometría, de cálculos químicos, con muchísimo gusto lo podemos hacer un día de estos. Con mucho gusto me ofrezco. Muchas gracias, Cristian. De hecho, ahorita nos acaban de preguntar, bueno, no preguntar, sino que solicitar el correo electrónico para poderte contactar. Ya lo colocamos en el chat general, como crossi.gremiagro@industriaguate.com. Solo les voy a comentar que me voy de vacaciones de Semana Santa, me voy 6 meses. No, con muchísimo gusto, con Nos vamos muchísimo todos. gusto. Y podemos hacer una videoconferencia con ustedes y ir discutiendo poco a poco y con un pizarrón y todo. Genial, me parece brutal. Y tal vez, Tenemos Luis, podamos muchas, de organizar hecho. una actividad presencial con muchísimo gusto. No sé, Marisol, que tome nota también. Aquí tenemos muchas consultas, vamos a tratar la manera de ir A ver, respondiéndolas todas. a ver. ¿Qué tan eficientes son las mezclas de fertilizantes orgánicos e inorgánicos? Voy a parafrasear la pregunta. Sí, la pregunta es, ¿qué tan eficiente es la mezcla de un fertilizante, perdón, de un producto que tenga inorgánicos y orgánicos? Es O correcto, así, la así lo pre- logro entender. Así es la pregunta. Ok, Ujú. pensemos en que los fertilizantes orgánicos deben ser el producto de un proceso de fermentación en donde lo que vamos a obtener es un compost, un lixiviado y una mezcla gaseosa. Si somos eficientes, vamos a utilizar esa mezcla gaseosa porque estamos produciendo metano que puede servir para generar electricidad y calor.
Si no tenemos ese cuidado y estamos emitiendo esos gases a la atmósfera, pues ya nos puede caer ahí el Ministerio de Ambiente y nos pueden hacer una evaluación porque estamos emitiendo metano, que es un gas de efecto invernadero. Bueno, si estamos haciendo un buen proceso, vamos a tener lixiviados. Los lixiviados son todos los sólidos que están en esta forma líquida que se producen de la degradación de la materia orgánica. Ese lixiviado hay que hacerle un análisis químico para determinar la composición. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos tiene muchos ácidos orgánicos que pueden ser hasta perjudiciales a las plantas si no se hace ese análisis, si no se determina adecuadamente la composición. Pero en este caso, lo que nos queda al final es un sólido, que es el compost, ¿verdad? Que debe estar totalmente degradado. Si se agrega el compost que no está maduro, podemos hacer una serie de problemas en las raíces y en la tierra. Pero bueno, asumamos que lo tenemos maduro. Eso quiere decir que ya tenemos este sólido que tiene cierta cantidad de humedad. Tiene una composición específica, la cual tenemos que determinar para saber cuánto nitrógeno, cuánto fósforo, cuánto potasio, cuánto calcio, qué componentes tiene ese abono orgánico. ¿Y por qué lo menciono? Porque si le vamos a agregar un fertilizante inorgánico, tenemos que saber qué cantidad podemos usar o debemos usar para el requerimiento de la planta. Porque al final, por la teoría del el enunciado del libro, si no estamos poniendo la cantidad correcta de nutrientes, por más compuestos orgánicos que pongamos o compuestos inorgánicos que pongamos, no, la planta no se va a desarrollar adecuadamente. Y esto tiene que quedar muy, muy claro. ¿Por qué? Hemos oído los comentarios, es que fíjese que yo le puse abono orgánico y mis plantas no crecieron o no tuvimos la misma cantidad de producto, de fruto. Bueno, y le hizo análisis. Ah, no, fíjese que no. Bueno, y si estamos pobres en alguno de los compuestos, si no hay potasio, si no hay fósforo, por muy bueno que sea el compost, ahí lo echamos a perder. Entonces, mi recomendación es que se haga una evaluación para ver qué es lo que hay que agregar a la tierra, al cultivo, y se haga un balance. Recuerden que en el mundo lo más importante es tener un equilibrio. Ningún extremo es bueno. Todo tiene que estar equilibrado. Y perdón que hasta clase de filosofía y de vida les esté dando, pero así debe ser también en la agricultura. Hay que hacer un balance y también un balance económico. Y determinar, de acuerdo a esa concentración que tenemos de nutrientes en el compuesto orgánico, en el compost y en los fertilizantes inorgánicos que necesitamos para determinar el equilibrio que necesita nuestra planta. Muchas gracias, Cristian. Y por acá nos indican, gracias, ingeniero Rossi, muy clara su presentación. La estequiometría no es sencilla, pero bastante clara con usted, muy amable. Otra Me siento consulta por acá. doblemente orgulloso, Luis. Gracias. Gracias por el No, comentario. no, hombre, no, claro que sí. Cristian, ¿qué hacer cuando se mezclan dos elementos antagónicos? ¿Quieren que use un ejemplo de la vida real en lugar de un fertilizante? Sí. ¿Qué pasa si es antagónico un hombre y una mujer, por ejemplo? Si son antagónicos, no va a funcionar la cosa. Lo mismo pasa con los fertilizantes. Si son antagónicos, quiere decir que son contrarios. Pensemos en un fertilizante que pueda ser muy ácido o relativamente ácido con respecto a uno que pueda ser muy alcalino o muy básico. Si se juntan va a haber una reacción de neutralización y lo que va a pasar es que no va a servir, no va a funcionar. Por eso tenemos que escoger dentro de los monoproductos los que son adecuados y pueden convivir juntos. Si son antagónicos, yo no los recomiendo, porque lo que ganamos con uno lo perdemos con el otro al juntarlos y no vale la pena hacer eso.
Muchas gracias, Cristian. ¿De dónde se obtienen los elementos menores agregados a los fertilizantes en la mezcla física? Ok. ¿De dónde se obtienen los elementos menores Sí. agregados a los fertilizantes Los en la mezcla elementos física? menores, me imagino que se están refiriendo a los micronutrientes, porque los elementos secundarios, el calcio, el magnesio y esos, pues son elementos secundarios. Los micronutrientes son también sales y compuestos que se encuentran o se sintetizan, ya sea por medios químicos o se encuentran en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, podemos tener cobre, sulfato de cobre, podemos tener alguno de los otros, y entonces hay necesidad de obtenerlos, de purificarlos o de sintetizarlos para agregarlos en las condiciones, en las concentraciones adecuadas en los fertilizantes. Y son pequeñas cantidades y es por eso que deben estar bien distribuidos en una mezcla homogénea. Y yo no recomiendo que se agreguen los microelementos a una mezcla eh, física por la granulometría, sobre todo si vienen como suelen venir en forma de sales en polvo, porque puede ser peligroso. Entonces, estos tal vez sea mejor aplicarlos en forma de soluciones o comprarlos en una formulación donde vengan bien integrados. Es como que ustedes se vayan a tomar unas vitaminas en donde esto ya está bien integrado, ¿verdad? Y están la cantidad de minerales es tan poquita que está bien distribuida en la cápsula o en la tableta que nos estamos tomando, a que nos tengamos que tomar 1 miligramo de alguno de todas las vitaminas, por ejemplo. Eso es muy difícil de hacer. Muchas gracias, Cristian. Y ¿nos podrías indicar, Cristian, qué tipo de materias primas son más acidificantes en el suelo? ¿Qué tipo de materias primas son más acidificantes? Bueno, todas las que tienen un pH ácido, o sea, están abajo de 7, pues esas pueden ser acidificantes definitivamente, ¿verdad? Los ácidos orgánicos o todo lo que tenga relación con los ácidos orgánicos, eso es ácido, eh, porque el nombre lo dice. Normalmente las sales, normalmente son con un pH alrededor de 7, pero el asunto es que a la hora de hacer una solución, y en presencia de otros compuestos puede haber una tendencia a variación de pHs. Entonces, es muy importante regular ese pH, ¿verdad? Estar en el pH necesario para la planta o para el suelo para que no haya una reacción de neutralización si es que digamos que el suelo es un poco más alcalino en lugar de ser un poco ácido. El asunto también es que muchos de los microorganismos necesitan un pH un poco más ácido que alcalino, entonces se corre riesgo de. Lo importante, diría yo, es tomar una muestra de lo que vamos a aplicar y medirle el pH con un papel, con un papelito, ¿verdad? Si no tenemos un papel de pH, obviamente, si no tenemos un potenciómetro manual. O si tenemos, pues con eso lo podemos hacer fácilmente, pero graduar el pH es importante. Muchas gracias, Cristian. Acá nos indican que quisieran que pudieras ampliar un poco el tema de los nutrientes quelatados. Ok. ¿Qué significa un nutriente quelatado? Normalmente un quelato es la unión de un ion metálico con una molécula que lo captura. Para entenderlo fácilmente, un agente quelatante es, por ejemplo, el EDTA, el ácido etilendiamín tetracético, que tiene la función de capturar el calcio y el magnesio. Los retiene, o sea, por la estructura de este ácido, eh, retiene los iones de calcio y de magnesio y los captura.
Lo menciono así porque cuando tenemos un nutriente quelatado es que va a estar como encapsulado o protegido dentro de esta estructura química y a la hora de aplicarlo al suelo va a estar disponible para una liberación que no es instantánea, sino que va a requerir un poco de tiempo para que el agua y la raíz lo pueda absorber. Pero así funciona un sistema quelatante. Hay un montón de agentes quelantes, como por ejemplo el ácido cítrico, el ácido etilendiamín tetracético o EDTA, que sé que lo conocen como EDTA. Algunos compuestos orgánicos son compuestos quelatantes, entonces esa es la función, retener los iones metálicos para una liberación posterior. Muchas gracias, Cristian. Aquí tienen una duda. Dice, yo he visto que se puede manejar para calcular el relleno con regla de 3. ¿Se podría hacer también? Bueno, pues se hace con regla de 2 y me explico. Cuando ya he calculado la cantidad de todos los monoproductos que tengo que poner, pues sencillamente si estoy trabajando en una base de 100 kilos, yo ya sé que tengo que poner, por ejemplo, 15 kilos de uno, 15 kilos del otro y 15 kilos del otro, bueno, ahí tengo 45 kilos. Por regla de 2, 100 menos 45 son 55. Entonces es por diferencia que se calcula la carga o filler que vamos a utilizar. Primero calculo todos los ingredientes. O sea, puede ser que por regla de 3, si yo sé que para 100 kilos tengo que poner las 55 que acabo de decir para 200 kilos, ¿cuánto necesito? Y ahí voy con una regla de 3. Pero yo les diría, miren, si ya sabemos usar los factores estequiométricos, usen la estequiometría, que es sencillamente una regla de 3 científica. No sé si confundí, pero la idea es que el filler se calcula por medio de una resta. Sobre el total de lo que yo tengo que obtener, le quito lo que tengo que poner, que tiene mis nutrientes, y la diferencia es el filler. Por eso es una regla de 2. 100 menos lo que ya tengo es lo que tengo que poner. Muchas gracias, Cristian. Y ya para ir terminando, vamos a dar paso a 2 consultas más con ganas del tiempo. Y dice, ¿existen estudios sobre la medición de gas efecto invernadero que generan los fertilizantes? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, Luis. Por supuesto que sí, entendí la pregunta. O sea, si hay, y me voy a extender un poquito porque el tema es importante. Existen estudios que se han hecho para evaluar precisamente la producción de óxidos de nitrógeno, de óxidos de azufre, de CO2, de monóxido y de metano que se produce cuando se aplican los fertilizantes. Por supuesto que sí. ¿Y por qué se dan estos procesos? ¿Por qué se producen estos óxidos? Porque sencillamente hay evaporación, hay contacto pues del aire, hay metabolismo de los microorganismos presentes, hay metabolismo en sí de la planta, hay producción de amoníaco. Se recordarán que vimos en el ciclo del nitrógeno la producción de amoníaco que regresa a la tierra, la producción de nitritos, de nitratos, de todos esos procesos. Hay acción microbiológica, hay agentes patógenos, por supuesto, que no nos convienen y que están haciendo un metabolismo contraproducente. Y entonces, por todas estas reacciones, la presencia de agua, la presencia de aire, la presencia de oxígeno en sí, todo esto combinado, pues permite la producción de todos estos gases de efecto invernadero. Y los gases de efecto invernadero, los generales, son NO2 o NOx, que se conocen, los SO2 o SOx, todos los compuestos del azufre, el metano, el monóxido, el dióxido de carbono, los fluorocarbonados y otros compuestos pues que están relacionados con otras industrias. Pero el punto es que sí existen esos estudios
Y además es importante pues llevar el control de estas emisiones. ¿Por qué? Porque ahorita tal vez todavía no nos están controlando, pero dentro de unos años sí nos van a obligar a que tengamos esos cálculos y esos datos para poder certificar nuestras plantaciones y poder decir cuántos gases de efecto invernadero estamos produciendo. Y tan importante es el CO2 como el óxido de nitrógeno, como el metano, como cualquiera de los demás. ¿Por qué? Porque al final lo que se afecta es la atmósfera. Así es que hay que llevar ese control. Muchas gracias, Cristian. Y también, pues, sería importante dar a conocer que en Gremiagro nos capacitamos justamente en este tema, ¿verdad, Cristian? Y estamos próximos a elaborar otro tema de capacitación al respecto del gas efecto invernadero. Sí, por supuesto, y Bueno, están invitados a participar y a aprender más del tema, porque es un tema, como mencioné, que ya nos está sonando a todos, pero dentro de unos años va a ser obligatorio. Sobre todo por las totalmente, certificaciones, ¿verdad? es correcto, totalmente. Aquí hay una última pregunta que vamos a leer. No me permiten que ya la perdí. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que hay bastantes, ¿saben? Y no nos va a dar tiempo para poder contestarlas todas. Pero Tal vez, Luis, nos eh, haces la campa de sacar un screenshot de las preguntas y las que no, pues las podemos contestar claro, pues con más todo gusto, adelante, Cristian. ¿verdad? Por acá la encontré. Eh, Cristian, no sé si ya tenés algún conocimiento respecto de qué tan dañino puede ser mezclar un insecticida con fertilizante foliar con alta concentración de calcio. Esa parece pregunta de examen de graduación. Totalmente, y con una muy buena terna de parte del colegio. Uy, 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 uy. Bueno, lo voy a contestar desde la parte química. No sugiero que se haga una mezcla de un fertilizante con un plaguicida. Y hay que tener muchísimo cuidado con los iones de calcio, porque los iones de calcio pueden en algún momento inactivar el plaguicida. No tal vez haya reacción con el fertilizante, pero sí con el plaguicida. La función del fertilizante es una y la función del plaguicida es otra, o sea, y deberían de trabajarse en diferentes aplicaciones. Por evitar los costos de aplicación, podríamos causar un problema muy serio. La planta está tratando de nutrirse, pero también tiene que contrarrestar el efecto del plaguicida. Yo no sé, Luis, si en tu experiencia vos puedes opinar un poco más sobre el tema, pero en la parte química yo no lo recomiendo. Hacer un cóctel de fertilizantes con plaguicidas no lo recomiendo. También estoy sobre la misma línea, Cristian. La verdad es que no es lo recomendable, ni prácticamente ni técnicamente. Y justo quien hizo la pregunta nos dice, excelente respuesta. Muchas gracias. Y bueno, Cristian, con esto damos por finalizada el área de consultas, en donde nos indican, buenas noches, excelente presentación. ¿Dónde se puede comprar la roca fosfórica? Esa es una de las preguntas. Y también para contestar por acá, ¿en dónde puedo ver la clase? ¿Puedo entrar a tiempo? No pude entrar a tiempo para verla completa. Bueno, a todos nuestros profesionales que están en línea, nuestros temas de capacitación los pueden encontrar en la plataforma de YouTube. Ahí ustedes colocan en el buscador de la misma plataforma de YouTube Gremiagro, y cuando ya están en la página de Gremiagro, dentro de la plataforma que nuevamente les repito que es YouTube, seleccionan el tema que ustedes quieren volver a replicar. Este tema ya a partir de mañana va a estar disponible y es el único medio donde nosotros podemos compartir esta información. También invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn como @gremiagro.
Entonces, ya para terminar, no sé si sabes dónde se puede conseguir la roca fosfórica, Cristian. Bueno, hay algunos de los proveedores de insumos agrícolas que la manejan. El problema con la roca fosfórica es la, eh, ¿cómo decirlo fácil? La retardada disponibilidad de fósforo que presenta y por eso es que es tan barata, porque es prácticamente un mineral que se obtiene y solo sencillamente se muele o se procesa para tener una granulometría que sea adecuada para comercialización. La roca fosfórica es una excelente fuente de fósforo para los procesos de obtención de fertilizantes, pero suele ser compleja al momento de estar en contacto con el suelo, porque se tarda muchísimo tiempo el fósforo en estar disponible para la planta. Pero habría que revisar con los diferentes proveedores de insumos agrícolas quién es el que la maneja y que la tenga en las características necesarias para el cultivo o para hacer el fertilizante, para aplicarla como fertilizante en el cultivo en donde ustedes la necesitan. Mi sugerencia es que contacten a los distribuidores de productos agroquímicos para ver quién la tiene disponible. Porque comprarla directamente en un proveedor de productos químicos, yo no lo recomendaría, porque no es para uso agrícola, tiene que ser para uso agrícola. Muchas gracias, Cristian. Esto es ya la culminación de todas las consultas y también pues agradecen bastante la ponencia que has tenido en esta noche sobre los fertilizantes y sus conceptos de formulación. Estuvo con nosotros el ingeniero químico Cristian Rossi, asesor técnico de regulaciones en la gremial de proveedores de insumos agrícolas Gremiagro. Agradecemos al Colegio de Ingenieros Agrónomos, a la Unidad de Capacitación Profesional también, por medio de UCAP, y a ustedes también, estimados profesionales, por darnos esta atención al tema de capacitación brindado. Es así como hemos llegado al fin de esta charla, agradeciéndoles a todos su conexión, deseándoles una feliz noche. Hasta pronto.